porque la decisión es del pueblo. Ha llegado el momento de conocer nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la noche, como siempre, motivados por conocer la opinión que tienen los nuevos actores en la política partidaria sobre los diferentes problemas que tiene el país y las posibles soluciones. Me da mucho gusto presentarles una edición más de su programa Los Protagonistas, Nueva Generación. El objetivo comunicacional de nosotros es poner en evidencia los diferentes ángulos que cada uno de nuestros invitados de hoy tiene respecto a los temas y soluciones a tratar que serán expuestos a lo largo de esta hora y media y que por supuesto servirán para que a partir de estas exposiciones usted pueda sacar sus propias conclusiones. Así es que desde ya, bienvenidos a ustedes que nos sintonizan en esta edición más de su programa Los Protagonistas, Tu Voto 2021, Nueva Generación. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, José Roberto Ugarte, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad por el Partido Demócrata Cristiano. Gracias por acompañarnos, José Roberto. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder venir a platicar contigo. Va a ser un gusto intercambiar opiniones con los panelistas y contigo. Gracias. También José Urbina, candidato a diputado por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. José, bienvenido, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Ernesto. Un saludo afectuoso a toda la familia salvadoreña que a esta hora están sintonizando este importante programa, Los Protagonistas. Un saludo a los colegas también. Esperamos hora y media de importante debate y que podamos exponer todos los puntos de vista. Claro, por supuesto, así será. Quiero darle la más cordial bienvenida también a Benjamín López Bertrán, candidato a diputado por San Salvador por el partido Vamos. Gracias, bienvenido, Benjamín. Muy buenas noches, Neto. Gracias por invitarnos. Gracias por poder compartir con este panel tan agradable. Gracias por permitirnos llevar a tu teleaudiencia, que es muy importante y muy grande, y poder escucharnos un poco acerca de las políticas, de lo que tenemos que decirles, la nueva generación, como tú mencionas, de políticos que estamos entrando en esto. Interesante. Linus Chamagua, candidato a diputado por San Salvador por Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos, Linus. No, gracias por la invitación. Aquí estamos también, como tú lo has dicho, nuevos políticos, nuevos rostros para dar ahí nuestras ideas, ¿verdad? Claro, lo decía yo al inicio, el propósito de nosotros en el programa es conocer la perspectiva de opinión, de solución que tienen ustedes con relación a los problemas que aquejan a la nación. Sin duda alguna el programa, por la naturaleza y de contenido y sobre todo también porque cada uno defiende sus planteamientos, es importante resaltar las reglas que van a determinar esta hora y media de programa. El programa se divide en 4 bloques para analizar, debatir y discutir temas de coyuntura o de actualidad. El quinto bloque se va a utilizar para hacer análisis concluyente de los temas tratados. También se puede interrumpir entre panelistas cuando no estén de acuerdo con un planteamiento expuesto, pero sin atropellarse. Se vale cuestionar o criticar ideas, pero no personalizar. El moderador, en este caso su servidor, va a actuar como árbitro para ceder e intervenir o redireccionar la temática durante las exposiciones. Esos son elementos claves de las reglas que se manejan en un programa de esta naturaleza, con el propósito de mantener el orden y sobre todo también la dirección misma de los contenidos que vamos a tener. Sin duda alguna, a usted la invitación es para que también nos sintonice a través de redes sociales. Muchísimas gracias a quienes están ya conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bueno, vamos a comenzar quizás conociendo en primer lugar la opinión que tienen ustedes con relación a los acontecimientos que están marcando la situación del país y especialmente en el campo político y las razones que los motivan a ustedes a correr precisamente por una bandera política. Comienzo contigo, Linus. Mira, realmente yo me he metido en la política para ver un cambio, para ver nuevos rostros. Realmente yo lo que he visto de una persona normal que antes era, yo veía realmente a los diputados que no hacían nada por nuestro pueblo, pues. Realmente ellos, yo los veía sentados, yo los veía cómodos, yo los veía ganando su dinero con el aire y no estaban realmente con las personas, con los ciudadanos. Entonces me ha llamado para mí El Salvador, pues en sí, para darle algo nuevo,
un cambio real, pues, para darles una mejor vida a las personas, porque realmente de ser un ciudadano normal, de ver los atropellos que nunca me ha gustado, ahora quiero hacer algo nuevo, algo bueno para ellos, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Benjamín, ¿cuál es tu punto de vista con relación a esta realidad que vive el país y la necesidad de salir de la comodidad como administrador de empresa, como empresario, y entrar a la política partidaria? Correcto, Reto. Esta es mi primera vez en política realmente. Yo siempre he estado en la empresa privada, he trabajado mucho tiempo, toda mi vida he trabajado en la empresa privada, pero creo que llegó un momento en el que todos tenemos que actuar en política. Cuando digo todos, es que todos tenemos que meternos en esto. ¿Por qué? Porque realmente vemos que un país no está como nosotros lo quisiéramos heredar a mis hijas, por ejemplo, a mi familia, a los niños. Yo no quisiera dejar el país así como va ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de la zona de confort y obviamente ponernos a trabajar, en este caso, de mi parte, en la Asamblea Legislativa, para trabajar por y para el pueblo. ¿Por qué en el partido Vamos estoy? Es parte, yo vi los principios, valores que tiene el partido y coinciden totalmente con los míos. Entonces, yo me afilié al partido Vamos para poder participar y pues lógicamente obtuve la candidatura porque llevamos un proceso para poder ser y optar a un puesto ahí. En iguales términos, José, veamos un poco a manera introductoria la visión que tienes de la situación actual del país y los motivos que te llevan a ti en el ejercicio ya de la política partidaria. Es importante que la población conozca efectivamente cuál ha sido la motivación de cada uno de nosotros en poder involucrarnos. Primero, he sido un testigo, no solo ocular, sino también he estado presente en la gestión pública viendo el desarrollo del sistema político que hemos tenido en los últimos años. Y lo primero que he notado es que, por ejemplo, la esperanza que se depositó en Arena durante 20 años fue defraudada. Luego la gente esperaba que FMLN hiciera algo diferente y terminaron siendo iguales. Entonces, obviamente ese sistema ha ido caducando y la fe de la población en estos partidos ha ido muriendo y de repente aparece un protagonista que irrumpe y hace un quiebre con la manera de hacer las cosas, el actual presidente Nayib Bukele, y ha demostrado en poco más de un año que sí es posible apostarle a una agenda ciudadana donde los intereses del centro de la agenda sea la satisfacción de aquellas demandas que habían sido por años olvidadas. Yo puedo hablar de la experiencia de salud porque es el área donde he estado trabajando con el actual ministro de Salud y hemos visto desde adentro y desde el centro del sistema la reconversión paulatina que ha tenido toda, por ejemplo, la red hospitalaria, el hospital, el Hospital El Salvador, que se ha convertido realmente en un referente para América Latina. Entonces, cuando ves que las cosas sí son posibles, pero a la par ves que todavía hay diputados que tienen, algunos más de 20 años y que han vivido de la política y que no han aportado, no han aportado nada al país, entonces uno se pregunta, ¿este es el momento histórico para poder realmente ofrecer algo diferente, entrar a la política y generar esos cambios? Ok, interesante, a manera de introducción. José Roberto, a ver, cuéntanos tu experiencia también y los motivos que te llevan a nuevamente salir de la comodidad y tomar bandera partidaria. Con gusto. Con la democracia cristiana. Lo he comentado en varias ocasiones. Yo no soy político, yo soy un ciudadano que se preocupaba por lo que estaba pasando. Padre soltero de 3 hijos, lo he comentado y coincido mucho con el amigo panelista, con Benjamín, que no me siento cómodo con el futuro que pienso que se les depara a mis 3 hijos. Hay varios motivos donde pienso que se debía dejar la zona de confort y meternos a una participación activa. Coincido que hubieron muchos errores en el pasado de diferentes gobiernos, eso es innegable realmente, pero yo nunca había podido presenciar lo que a mi juicio es un quiebre completo de la institucionalidad democrática. Pude ver lo que a mi juicio dio el inicio del quiebre de la institucionalidad en este país el 9 de febrero. Yo nunca había visto ni en la época del militarismo del PCN,
nunca había visto tampoco en la época, peor época de la guerra, que sucediera algo como lo que sucedió el 9 de febrero. Entonces, ese día sentí que algo que nacía realmente, donde yo decía, no puedo tener participación activa. Mucha gente que sabe de mis inclinaciones políticas, yo empecé en el tema de ser un activista pro vida. Creo firmemente que el aborto es un crimen y es un asesinato, y así me inicié yo en el activismo político. Mucha de esta gente que me veía en ese activismo me dijo, mira, Roberto, no querés meterte a la política. Y analicé los principios de la democracia cristiana, principios históricos. El humanismo cristiano me hizo mucho clic después de un tiempo donde le pedí realmente autorización a Dios para poder entrar a la política. Creo que lo he contado en varias ocasiones, no sé si en la última entrevista te lo conté a ti. Me mantuve durante un periodo de oración donde realmente pregunté, bueno, Señor, ¿me debo de meter en esto? Y recibí una respuesta. Ok, Y ¿saliste motivado a...? Salí motivado a hacerlo. Yo pienso y coincido con los amigos panelistas que lo que se necesita es una asamblea diferente. Pero tal vez los motivos o la gramática de por qué necesitamos una asamblea diferente es donde tengamos distensión un poco. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por ejemplo, se habla mucho de lo que han hecho los diputados que están sentados y los diputados pasados. Y el discurso no solo se vuelve trillado, sino que no abona a futuro. Sí, hay cambios que hacer. Todos los que estamos aquí somos cuatro caras nuevas. Y siento que a la población se le ha dado mucha división hasta ahorita y el discurso debe ser un poco evolutivo. Tenemos que empezar a decir, ¿qué va a hacer José? ¿Qué va a hacer Linus? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es nuestra plataforma? Es una lástima que ahorita no podemos hablar de nuestra plataforma porque no estamos en campaña todavía, pero sería interesantísimo que en lugar de que este debate fuera un choque que no abona mucho, pudiéramos platicar, ok, ¿qué pensás hacer tú, por ejemplo, por la institucionalidad de la Corte de Cuentas? ¿Qué te parece a ti que deberíamos de hacer con la Fiscalía General de la República? Yo creo que el discurso debe ser evolutivo. El discurso que es confrontativo y que es chocante, la gente ya está cansada de esto. ¿Has escuchado de tus antecesores ese discurso? No puedo decir que a ninguno de los tres los haya realmente escuchado, no lo sigo, no conozco sus discursos lo suficiente. Ok, no, hablo de acá porque tú dices de que esperas que de este programa no salga ese choque. A ver, ambos, ustedes dos coinciden de que el futuro del país como que les preocupa la forma en cómo se está gobernando. Completa y Correcto. totalmente. Ok, ¿estás de acuerdo tú en ese planteamiento, Linus? Realmente no. ¿Por qué razón? Porque realmente los gobiernos pasados no han hecho bien las cosas. Igual, como decía aquí el compañero, 20 años han tenido y no hicieron nada. Al contrario, robaron. 10 años después también llegó el Frente, creímos con ellos, votamos con ellos y no hicieron nada también. Nos engañaron con su famoso cambio. Y lo que está hablando también el compañero del 8 de febrero, para mí el presidente, el 9 de febrero, lo que hizo el presidente para mí es dar a conocer su postura para que dieran ya diferentes votos. ¿Qué hubiera pasado también lo que hizo el Frente anteriormente con el exministro Payés, que ahora está también preso? Perdón que lo interrumpa, es que no estuvo bien lo que hizo el ministro Payés, no estuvo bien, pero el pequeño hecho y la pequeña gran diferencia es que no porque alguien haya hecho algo mal debemos repetirlo en el futuro. Déjeme hacer una pregunta. Yo lo sé, pero realmente cuando también... el presidente entró a la asamblea, no dio un solo discurso de qué pretendía hacer. Puedo entender que haya tenido negativas para entrar y está bien, él puede pedir entrar para dar su discurso. Y le hago una pregunta con absoluta franqueza. ¿Para qué se necesitaban los soldados y los fusiles de asalto? ¿Para qué se necesitaba esa manifestación? Porque realmente solo era por seguridad y custodia, nada más. Pero lo que pasó también anteriormente con Payés fue exagerado. Es una payasada. Entonces, hablemos como es lo que Payés exageró con helicóptero y todo. Lo de Payés, pero aparte de eso también puedo seguir, ¿verdad? Aparte de todo eso, que el presidente quiere hacer algo nuevo, quiere aportar al país. Yo digo y repito, cuando hace las cosas realmente alguien bien,
hay que apoyarlo, pero cuando está haciendo las cosas mal, hay que decirle, espérate, mira, este camino está mal, tenés que guiarte, ¿verdad? Tenés que dar consejos, porque también, ¿qué es lo que pasó también anteriormente de los gobiernos anteriores? Con lo de las pandillas, con lo de las cárceles, y lo habló con autoridad. ¿Por qué? Porque yo soy director de un centro. Entonces, cuando llegamos, vimos un centro realmente desordenado. Incluso el director general y viceministro de Seguridad, él ha dicho, pues, y yo también, yo lo puedo decir con claridad, que ellos tenían todas las llaves, hacían fiestas, que realmente eso no es ya oculto, ustedes lo han visto. ¿Cuál es tu opinión con relación al planteamiento medular de cada uno de ellos en el sentido de que les preocupa la forma o el futuro del país? ¿Qué piensas? Hay que poner los hechos en un contexto mucho más global. Y a mí me gustaría destacar dos aspectos cardinales que sería importante debatir. Primero, ningún presidente de la historia ha enfrentado un evento de este tamaño, como esta pandemia. Realmente es un evento histórico. En 100 años no se había tenido una pandemia que arrodillara a los gobiernos y a los mejores sistemas hospitalarios del mundo. Hasta los mejores en Europa han tenido dificultades terribles para enfrentar la pandemia. Y otro aspecto es que ningún presidente ha tenido el nivel de aprobación como el actual presidente. O sea, son dos aspectos que deberíamos de evaluarlos. ¿Quién es el único que lo desaprueba? Es la clase política que en este momento tiene en riesgo sus privilegios. La población apoya al presidente. ¿Quién no lo apoya? Y es realmente esa clase que de alguna manera está perdiendo sus privilegios. Ahora, Roberto, algo interesante. Tú decías que no hay que juzgar los hechos pasados y que más bien pensemos en lo que está ocurriendo ahora. Pero yo te hago una pregunta. ¿Y tú crees que el secretario general de tu partido ha renovado su pensamiento? Es una persona nueva. Si lo que hemos estado observando, no, te digo esto, porque hay que juzgar a una persona en el contexto de toda su vida. Y lo que yo veo es que él no ha cambiado. Es una persona... Te respondo. No, voy a terminar la idea. Pregunta. Te voy a terminar la idea porque no te interrumpí. El señor Parker es un verdadero operador. Nosotros lo hemos visto, como en la Asamblea Legislativa, primero ha intercambiado información privilegiada con el actual presidente de la Corte de Cuentas. Pero te voy a poner otro aspecto que es más relevante, ya que hablábamos de la incidencia que ha tenido en este caso la Asamblea como actor opositor. Imagínate que este señor, el señor Parker, ya que tú mencionaste que no hay que juzgar los hechos pasados, pero él no ha cambiado, su conducta histórica, si tú la lees, no cambia. Él realmente es un protector de corporaciones. No sé si te identificas tú con eso, pero, por ejemplo, el año pasado, antes de que se instalara las CICIES, y yo me gustaría que debatamos esto, el señor Parker propuso una ley para que la CICIES solamente investigara los fondos públicos y excluyera a cualquier empresa privada que participara en el Estado. Desde ahí tú dices, bueno, ¿y por qué tenemos que excluir a las empresas cuando ahora ha demostrado el ministro de Hacienda que por mucho tiempo nunca se tocaron a empresas que han evadido millones y millones de dólares? ¿Hacia dónde se han movido? ¿Te puedo responder? Ok, vamos a responder cuando regresemos porque me están pidiendo una pausa comercial. Sin duda alguna, han mencionado uno de los acontecimientos que ha marcado la pauta a nivel mundial y que en nuestro país obviamente se ha visto seriamente afectado, que es el tema de la pandemia del COVID-19. Tú lo mencionabas. Este es un antes y un después, decían, sobre todo por la forma y el manejo de la cual tú estabas de acuerdo, en algún momento lo dijiste. Pero esto ha llevado también a mantener un enfrentamiento entre poderes de Estado. Y ese es un factor de análisis que quisiera tenerlo desde la perspectiva de ustedes, añadiendo un poco a las preguntas y a los planteamientos que cada uno de ustedes está haciendo. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Gracias por sintonizar Los Protagonistas Nueva Generación. Estamos conversando con los candidatos a los diferentes
partidos políticos que están desde luego en la palestra y que esta noche pues desde luego nos acompañan acá en representación del Partido Demócrata Cristiano, José Roberto Ugarte, Benjamín López Bertrán por el partido Vamos, Linus Chamagua por el partido Cambio Democrático y José Urbina por Nuevas Ideas. A ver, había quedado darte la palabra para responderle a la pregunta que te había formulado, en este caso, José Urbina de Nuevas Ideas. Y él abordó un tema importante que quiero introducirlo también ya en este segundo bloque, que es precisamente cómo la pandemia ha venido a ser un factor que ha venido a provocar crisis de entendimiento en el país. A ver, José Roberto, tienes la palabra. Les pido de favor que se tomen el tiempo prudencial de 1 minuto, 1 minuto y medio máximo para poder hacer las exposiciones y podemos participar todos. José Roberto. Lo que quisiera señalar es que ha habido un mal endémico cuando a mí me ha tocado hablar con algunos candidatos de Nuevas Ideas donde empezamos con un tema y empiezan y se siguen a otro. Voy a tratar de ir al tema de la pandemia. Estoy completamente de acuerdo. En el tema de pandemia, el presidente Bukele ha enfrentado una situación que nunca antes se ha enfrentado. Pero este no es un tema de popularidad o de transparencia. Si hablamos, hablemos del doctor Parker, tenemos opiniones completamente diferentes. Pero bien, él es un diputado. Hay un montón de diputados más que vienen de parte nuestra y de parte de ustedes, donde, hombre, si nos ponemos a cuestionar pasados oscuros o pasados donde van saltando, hay cualquier parva de diputados que vienen en la planilla, especialmente de Nuevas Ideas. Mencionemos un par: Walter Araujo, Carlos Herman Brook, Romeo Auerbach, que está en Ghana, que es un aliado de ustedes, Guillermo Gallegos, donde se pueden señalar cualquier cantidad de cosas iguales o peores de las que probablemente ustedes le señalen a Rodolfo Parker. Regreso a mi punto inicial, que fue el que hice en la exposición. Hablar de los que han estado y han hecho bien o mal las cosas no es lo que le preocupa o le interesa a la gente ahorita. Lo que le interesa a la gente, que fue la premisa que yo planteé en un inicio, es transparencia, promesas, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Con todo el respeto del mundo, enfrentaron una pandemia y han tenido un montón de líos que no tenía ningún otro presidente en el pasado, pero el factor de transparencia con ustedes es como hablar de la luna, porque no dan cuentas, no dan transparencia, no responden, se niegan, hay que mandarlos a traer con apremio. Y como ahora, pasémonos a otro tema, ya controlan a la policía y controlan al ejército, entonces simplemente no hay institucionalidad de ningún tipo. Entonces, si ahí no, difiero totalmente. Perdón, no he terminado. El punto es que ya no hay una institucionalidad completa y congruente por medios de apoyo o medios de apoyo judicial como para poder probar los puntos que tenemos en diferencia. Voy a hablar de la división de poderes. A ver, concretizando un poco para que puedan participar el resto de panelistas. Si hablamos de la división de poderes, donde hay controles uno del otro y diferimos, se debería de poder someter todo tema o toda diferencia a arbitrios. ¿Qué arbitrios quedan ahorita? Que sean confiables. Queda la Corte de Cuentas, queda la Fiscalía, donde se pueda someter a juicio la transparencia que nadie, absolutamente nadie en Nuevas Ideas está dispuesto a soltar. Ok, por alusión, José, y luego tiene la palabra también tú. Bueno, es interesante lo que decís, Roberto, porque quienes nunca tuvieron y nunca han mostrado transparencia son las acciones de los actuales diputados. Y no es cierto, esta institución, bueno, este gobierno, el presidente Nayib Bukele, realmente, porque muchos dicen, miren, debería haber un balance de poder, un equilibrio de poder. Es que no hay en este momento un equilibrio de poder. Todas las instituciones se han ido contra el Ejecutivo, todas, sin excepción. Falso. No nos engañemos. Es falso. Eso así funciona. ¿Cuál es la institución? Corte de Cuentas. ¿Qué Corte de Cuentas? Acabas de hablar del fiscal. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Has leído cuándo fue la última vez que un fiscal entró a las oficinas del Ministerio de Salud? ¿Lo has leído? ¿Has revisado? No había necesidad, José. Discúlpame, pero acabas de decir que no tenemos un fiscal independiente. Es que eso ¿Sabes? no prueba nada. Escucha esto. Nunca en la historia del Ministerio de Salud había entrado un fiscal a las oficinas del Ministerio de Salud. Y nunca, ¿Cuál es el mensaje político? En la historia del Ni con Ministerio ese de gran Hacienda se le había operativo. negado la entrada. Déjame terminar la idea, porque vos nunca estás defendiendo estas instituciones. No las estoy defendiendo, no pongas palabras en mi boca.
Bueno, pero acabas de decir que sí hay una independencia, de que no hay transparencia. Yo dije que no había independencia, justamente. Es que ese es el problema cuando se habla con ustedes. Le dan vuelta a la cosa. Tú preguntaste cuándo fue la última vez que un fiscal entró al Ministerio de Salud. Te devuelvo la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se le negó a auditores de la Corte de Cuentas entrar al Ministerio de Hacienda? Te voy a poner algo peor. ¿Cuándo fue la última vez que la Corte de Cuentas auditó, por ejemplo, el Ministerio de Salud cuando ocurrieron los hechos del 2001? Los eventos calamitosos del 2001, Estamos hablando de entrar a auditar. Nunca entró, ni siquiera a auditar. Es que pongamos todos los hechos históricos. Vos estabas, por ejemplo, hablando del fiscal. Mira, fíjate bien las acciones del fiscal, para que conozcamos un poco la historia de él. Primero, financista de Arena. En el 2014 aparece él como uno de los financistas, como donantes. En ese año había donado dinero al partido. Miembro ejecutivo de la NEP. Bueno, ¿y por qué participó en el por qué gobierno votó por de el Antonio Gana? Saca. ¿Por qué votó por el Gana? Asesor del anterior contendiente de Arena. Irrelevante. ¿Qué ¿Por qué votó por el independencia Gana? tiene? Discúlpame, ¿qué independencia Irrelevante. tiene él? Eso no es nada irrelevante. Totalmente. Las Vamos a ver. acciones de un ser humano se miden en el contexto de cómo ha corrido su historia. Y esta persona no tiene independencia. Disculpa. ¿Y eso Ok. qué tiene que ver con que ejercite la acción fiscal? ¿Qué tiene que ver con algo? O sea, entonces, como fue financista, hay que quitarle el accionar fiscal. ¿Ese es tu punto? Te voy a poner un punto más No, interesante. contéstame la pregunta. Escuchen esto. Año 2015, población salvadoreña. El actual fiscal intentó ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben qué partido se puso? FMLN, porque dijo que estaba vinculado con Arena y con la ANEP. Año 2018, ya que vos hablas de transparencia. En Combo ocurren 3 fenómenos. Año 2018 en la Asamblea. El FMLN ya no se opuso y se le había olvidado que se había opuesto al actual fiscal y le da todos los votos a Arena para que sea el nuevo fiscal. Aprueban un combo de casi 3.000 millones de dólares para emitir bonos y le dan también el presupuesto. Eso no es transparencia. Y esos diputados son los mismos que están actualmente. Ok, por respeto- Disculpame, ellos no han cambiado, son Ok, los mismos diputados. Por respeto al resto de panelistas, le doy la palabra. Benjamín, Sí. ¿qué otros factores a tu criterio provocan esta crisis de entendimiento y qué acciones habrían que hacerse desde el punto de vista de si ustedes les permite llegar a la Asamblea Legislativa? Así como Realmente hemos visto cómo están la división de todos los poderes en El Salvador. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial realmente están trabajando cada quien por su lado y no hacen nada juntos. Y por ley tienen que trabajar juntos, por ley, ¿verdad? ¿Qué se tendría que hacer realmente? Deberíamos de evitar ya la confrontación y deberíamos de buscar un solo bien común entre todos los partidos que estemos tratando de llegar a la nueva asamblea, como estamos hablando. Somos protagonistas los que estamos aquí, tenemos que llevar ideas que sustenten para que la población tenga el concepto de que los diputados realmente están trabajando para el pueblo, que no llegamos a discutir, que no llegamos a pelear entre nosotros, sino que todo lo que nosotros propongamos sea para el bien común, para el bien del pueblo salvadoreño. Hay muchas veces, obviamente, no vamos a estar de acuerdo siempre en las ideas, y así se nota, pues obviamente, si no, ninguno de los 4 de que estamos aquí Si pensáramos. extraemos los elementos que cada uno de ellos está exponiendo, tus antecesores, ¿qué lectura le das tú a esa no confrontación, a ese debate? Porque ese es parte del debate que tenemos hoy en día. Sí, es un parte lógicamente son cosas que han pasado y siguen pasando, de verdad, Neto, siguen pasando porque si bien es cierto, hablan del tiempo pasado, porque sí es cierto, el tiempo pasado han habido cosas diferentes que hoy se le cambian nombre, antes eran sobresueldos, hoy se llaman ad honorem, son cuestiones que siguen existiendo y son cuestiones que están pasando y no podemos hacernos los de los opachos porque esa es la realidad. Pasa en este país, o sea, eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué otra cosa necesitamos como país? Transparencia. Si bien es cierto, mencionó José que teníamos, que este presidente nunca ha pasado una pandemia, y es cierto, todos los que estamos vivos ahorita nunca hemos vivido una pandemia, pero no sé por qué no puede hacer y puede ser transparentar los gastos que se ha habido. Nadie está, no se sabe. Puede ser que 3.000 millones hayan sido muy poquitos, necesitemos 10.000 para esto. No se sabe, si no conocemos esto. Pero tenemos que saber en qué se está ocupando el erario Ok. público. Por alusión, José, te voy a dar 30 segundos y luego vamos a ver qué dice Lino. A lo que está preguntando... Es interesante, y voy a poner el ejemplo del ministro de Salud, porque hablamos de rendir cuentas. ¿Sabes que el ministro de Salud en un año
pandémico, ha ido más veces a la asamblea que que la anterior ministra que estuvo 5 años. O sea, ella en 5 años no fue las veces que le ha tocado ir al ministro en menos de un año. Todos los días casi vemos desfilar a los ministros exponiendo la información, pero miren, es que el gobierno está haciendo realmente lo necesario para que el país funcione, pero la asamblea está haciendo todo lo necesario para que el país no funcione. Todos los días lo llaman, están dando información. La Corte de Cuentas ha estado desde el inicio de la pandemia en el Ministerio de Salud. Yo los he visto, tú puedes decir lo contrario, pero Corte de Cuentas ha tenido acceso a información. ¿Por qué razón tú dices que han estado negando? No es cierto. Yo no dije Ministerio de Salud, dije Ministerio de Hacienda. No, dijiste Corte de Cuentas que le está negando la posibilidad. Pues no es cierto. Absolutamente cierto. No es cierto. No, es que escuchaste una información de que... No, lo sé. Tú dijiste Ministerio de Salud. Si vamos a discutir, hay que discutir sobre cosas reales. No, yo no dije Ministerio de Salud. Discutamos cosas reales. Yo dije Corte... Ha estado Corte de Cuentas en todas las instituciones. A la población salvadoreña hay que decirle Corte de Cuentas que la ha gente de estado Nuevas en todas las Ideas, instituciones. falso, absolutamente falso, abyectamente falso. Yo dije Ministerio... Yo dije Corte de Cuentas. Y a la Corte de Cuentas se le negó. Y hay fotografías, discursos públicos de los auditores donde no los dejaron entrar al Ministerio de Hacienda. Si estuvieron en el Ministerio de Salud, fantástico. Y hablemos a la población salvadoreña también. Llegan los ministros, pero no vienen a decir nada. Miren, el mejor ejemplo es el ministro de Agricultura ahora. Llegó a payasear. Cada pregunta que le hacían, y le hicieron 10 preguntas, tenía que consultar con los asesores. Cada pregunta que le hacían. Tatarateó en cada pregunta que le hacían. Linus, y esa pregunta no te la has hecho el señor Parker, que tiene 40 asesores. El señor Parker no es ministro, José. Disculpame, pero cuando vos decidís, la payasada política. ¿Sabes cómo comenzaste este programa? Diciendo que defendés tus principios. Yo me cuestionaría seriamente por qué voy a ir con un partido que lo manipula y lo controla un señor que su agenda es no lo manipula ni lo controla. No lo manipula ni lo controla. Y yo, a mí hablar de manipulación y control, cuando ustedes no son diputados, no son candidatos, ustedes son figuras representativas que maneja como marioneta Nayib Bukele. Hombre, no me salgas con eso, porque a ustedes los manejan como marionetas. De hecho, no me preguntaste cuando te dije si te identificaba o no con los principios del señor Parker. Me identifico con los principios de la democracia cristiana. ¿Tú te identificas con los principios de Nuevas Ideas? Discúlpame, por supuesto. ¿Cuáles son los principios de Nuevas Ideas? Pero yo te estoy ¿Cuáles son los principios de Nuevas Ideas? Por supuesto, transparencia, inclusión, democracia, consensos. Ok, yo me identifico con los de democracia cristiana. Elevo un poquito más este tema incorporando la opinión de Linus Chamagua por Cambio Democrático. ¿Qué piensan de este debate? Mira, para mí igual, los 3 órganos del Estado deben trabajar juntos, porque realmente hay mucho pleito. Es como que estuvieran unos 2 esposos y se están divorciando, y ¿quién sufre más? Son los hijos, pues. Entonces, los hijos, no, es que es verdad, que los hijos, ¿quiénes son? Es la gente, es la población. Realmente tenemos que ver bien, pues, porque digamos que un matrimonio está bien, es como un río, que todo va bien, y los hijos, que es la población, va a estar bien. Y eso tenemos que ver. Con estos nuevos rostros que somos nosotros, tenemos que llegar para dar solución realmente a la población, porque el que sale más afectado, ¿quién va a ser? Es la gente. Es la gente. Aquí tenemos que ver realmente llevar adecuadas las cosas, llevar paz, tranquilidad. Primero nosotros, que tenemos que hablar de una forma adecuada, coordinada, para llevarnos bien y así hacer bien las cosas para la gente. Eso es todo lo que yo puedo decir, que la gente sale más afectada porque tenemos que ver primero lo que requiere la gente. Tiene hambre, no hay empleos, lastimosamente por la pandemia, pero por eso digo y repito, el presidente ha hecho buena acción con la pandemia, está recuperando empleos ahora, ahí lo dice las AFPs y el IS, que se está otra vez aumentando. Sí afectó todo el mundo y todo el país, pero realmente ahora tenemos que trabajar más para la gente, para darles empleo que lastimosamente por la pandemia perdió. ¿Compartes tú? En parte, realmente no he visto la recuperación económica como debería de ser en El Salvador. ¿Cómo debería de ser a tu criterio? Deberíamos de tener, ya tenemos casi un año de estar parados, mucha gente dejó su trabajo, no tiene trabajo, no hay oportunidades como para los emprendedores, para los MIPYMES, para los negocios, muchos negocios continúan cerrados y otros cerraron del todo.
yo entiendo que fue por la pandemia, fue una situación que está fuera de lo común, que ya lo hablamos. ¿Se manejó bien la pandemia? Ugarte dice que sí, se manejó bastante bien, No. según te escuché decir, no, o corrígeme. No, Que avalaste que el presidente, sí, tú lo dijiste, lo reconociste. No. ¿Qué es lo que has visto bien de la pandemia entonces? Porque te escuché decir, o no sé si te malinterpreté. No, quizás esto fue mala interpretación. Una cosa que realmente sí me parece buena y lo que es bueno, hay que decirlo, solo que creo que se requiere un poco más de investigación. Hay mucha gente que le tiembla a la vacuna. Yo sí pienso que la vacuna es algo que se necesita para frenar la pandemia. Es una posición muy personal. Okay. Entonces sí pienso que el desarrollo de la vacuna bien pensada, porque la de AstraZeneca, que es la que vamos a traer o la que se va a traer aquí al país, tiene que tener un factor de congelamiento de casi 70 grados bajo cero. Entonces me preocupa la parte Las condiciones tecnológica esas. y Entonces, las condiciones. no, a tu criterio no se manejó bien. Entonces, No. regreso contigo entonces para nuevamente, ¿cómo valoras tú? Más que Porque todo hemos visto que esta ha sido como un parte, digamos como la parte que ha llevado a tener este tipo de enfrentamientos entre los órganos de Estado, sobre todo cuando se trata de hablar del financiamiento como tal. Correcto. Todavía tú vas y caminas para la carretera del aeropuerto, tú ves gente con bandera blanca aún. Correcto. Con bandera blanca significa que tienen hambre, no hay trabajo, no está todo. O sea, yo sé que no se puede arreglar de la noche a la mañana, pero que esto ya que ya se niveló, esto no es así. Yo tengo muchos amigos, ejecutivos, ¿no?, que perdieron su trabajo o se pasaron a la mitad de trabajo, a la mitad de salario y no han podido todavía, porque no es así nomás. Entonces, realmente no hubo un plan de trabajo, eso es lo que faltó. Un proyecto, un plan de trabajo real de parte del Ejecutivo de cómo iba a ser esto. ¿Cómo lograr desentrampar este enfrentamiento o esta crisis de entendimiento que tenemos hoy en día? Voy a irnos a una pausa comercial, lo dejo planteado. ¿Qué confianza tienen en el Tribunal Supremo Electoral también? Sobre todo por el punto de que hemos conocido últimamente en hechos en la que han habido demandas precisamente para este organismo. Han habido también posiciones de este organismo con relación a señalar que lo que se está haciendo es apegado a la ley y que en ningún momento se está obstaculizando la inscripción de los partidos o candidaturas de estos partidos políticos. Así es que vamos a volver con estos y también la noticia del día de ayer, que precisamente todos conocimos, Fomilenio y Cuenta del Milenio preocupados por el tema de 50 millones de dólares que se necesitan para saldar precisamente los compromisos que se tienen con los proveedores. De no llevarse a cabo hasta el 7 de diciembre la aprobación de esto o la claridad con la que se haga la designación de estos 50 millones, proyectos como el caso de la ampliación y la modernización del Amatillo quedaría paralizado. Proyectos como Claudia Lar, que es un bulevar que va a venir definitivamente a saldar un problema de tráfico en el sector de Lourdes, Santa Ana, Sonsonate, también estaría paralizado, entre otras obras que ya vamos a hablar de eso. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Continuamos con la edición de los protagonistas Nueva Generación, Tu Voto 2021, en el análisis pertinente de los temas que están gravitando en nuestro país y que sin duda alguna son parte del bagaje que van a tener que afrontar aquellos nuevos rostros que lleguen a la Asamblea Legislativa, sobre todo basados en la experiencia de no cometer los errores que históricamente seguramente se han cometido, como para poder de alguna manera avanzar en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. A ver, me habías pedido la palabra para concluir un poco el tema de la pandemia, pero quería un poco vincular también aspectos que tienen que ver precisamente con el tema del financiamiento. Y ponía sobre la mesa el tema de Fomilenio. El ministro de Hacienda decía que parte de ese dinero, de los 50 millones, se habían ocupado precisamente para la pandemia. La Asamblea Legislativa reacciona y dicen no es cierto, ese dinero ya se les ha otorgado y no puede ser que
ese dinero no se le haya saltado a cuenta del Milenio. De hecho, esta es la posición que dio el ministro Alejandro Zelaya, donde solicita a la Asamblea Legislativa que ratifique el crédito 5036 del BID, del cual la Comisión de Hacienda emitió dictamen para pagar la contrapartida de esos 50 millones al Fomilenio, entre otras obligaciones del Estado. A ver, José. Sí, antes de entrar a este punto de Fomilenio, quiero referirme a un aspecto que me parece importante. Estoy totalmente de desacuerdo en lo que dice Roberto de que no se ha manejado bien la pandemia. Somos el país que mejor ha manejado la pandemia. Me gustaría darles 2 datos. En una pandemia, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, exhortaron a todos los gobiernos del mundo para que trabajaran en 2 grandes temas: asegurar alimentos y asegurar la salud. Las 2 cosas se han logrado. Voy a poner datos. Digestic, en el año 2017, en su investigación, reveló que cada hogar salvadoreño mensualmente gastó $160 en medicamentos. El año pasado, la misma encuesta revela que las familias gastaron en medicamentos solamente $88. Casi la mitad se redujo en el gasto de bolsillo por medicamentos. ¿A qué se debe esto? Se debe, en principio, a que en la historia del Ministerio de Salud, por primera vez, hay abastecimiento completo de medicamentos. Y yo lo digo con conocimiento de causa, no solo por lo que hemos visto, sino porque yo he estado en los 30 hospitales, en los 35 almacenes de medicamentos, y yo vi cómo estaban vacíos y cómo ahora están llenos. Todos los códigos de medicamentos que faltaban se compraron y se logró un abastecimiento completo de medicamentos. Las familias entonces se han ahorrado mucho dinero. Okay. Ahora, para cerrar el otro tema de alimentos, el precio del frijol, 1 libra de frijol de seda rojo, año 2017, costaba la libra 85 centavos. Hoy amaneció el precio en la tiendona a 75 centavos, incluso 10 centavos menos. ¿A qué se debe esto? A que el gobierno provisor se anticipó y trabajó en los 2 temas. Trajo los alimentos y aseguró la salud. Para mí es satisfactorio y eso es lo más importante. Si no tenemos alimento y no tenemos salud, no hay trabajo y no hay lo demás. Así que satisfecho, orgulloso, porque ahora El Salvador es un referente en el manejo de la pandemia y se ha desarrollado el sistema de salud a pesar de haber enfrentado esta situación, esta emergencia viral que obviamente ha puesto en crisis otros sistemas sanitarios como el de Costa Rica, que hoy ha anunciado el ministro que el coronavirus es la principal causa de muerte en Costa Rica. Imagínense qué difícil. Ahora El Salvador es el país que tiene más camas UCI que Centroamérica. Antes de la pandemia era Costa Rica el país con más camas UCI, tenía 359. Ahora El Salvador es el país con más camas UCI. ¿Y a qué se le apostó? A la vida. Yo sé que muchos querían que se le apostara a la economía, pero si no le apostamos a la vida, lo demás no se satisface. Yo quisiera explicar algo que tal vez la gente no conoce muy bien. El precio de los granos o de los frijoles viene de contratos a futuros, no se puede controlar con aprovisionamiento previo. Entonces, que la libra de frijol hoy esté a 75 centavos versus 85 centavos es una fluctuación del mercado que depende de los mercados internacionales, para empezar. Y voy a contar un caso que viene de mi experiencia personal. Mi mamá es diabética y es hipertensa y la atiende el seguro. Acaba de decir José que no faltan medicinas en los hospitales. Mi mamá nunca le tienen su insulina. Mi mamá es cardíaca, nunca le tienen la medicina que ocupa para el corazón. Yo no sé qué estará pasando. Entonces, tenemos percepciones diferentes o tenemos opiniones diferentes porque cuando a ella le toca, y yo soy el que la llevo, y yo soy el que voy como que soy astronauta a llevarla, y ella también a que vaya a traer su medicina del corazón, a que vaya a traer su... Nunca hay. No sé, me parece una cosa extrañísima de percepciones. Lo que yo quisiera tocar es que... ¿En qué unidad de salud del seguro fue? Ha ido a varias. Ella No, la atiende disculpame, es que es fácil decir que no hay, pero a mí me gustaría que hablemos con hechos. San Miguelito. Porque hay muchas cosas San que Miguelito. suceden. Una, cuando decimos 100% abastecimiento nos referimos al cumplimiento del cuadro básico que existe y que ahora el desafío es ampliarlo, probablemente por fuera de ese ¿Y cómo cuadro básico. cómo hace un diabético sin insulina? Disculpame, por fuera de ese cuadro básico. ¿Cómo hace un diabético sin insulina?
Pero está disponible el producto. No, Por eso te estoy caballero, no hay, preguntando dónde no fue hay. y cuándo fue. San Miguelito, va. Ahí, Bueno, ahí no entonces- tenían, la semana pasada no tenían. Discúlpame, pero pusiste la denuncia o el aviso. ¿Y cuál Porque denuncia y producto cuál hay, aviso? No, están- hombre, se han comprado. seamos serios, José. Seamos serios. No, Hay producto disponible. no, repito por tercera vez, no había, no sé si te lo digo en otro idioma, pero no había. Probablemente hubo problema de logística. Tú y sabes, todavía hay dificultades. entonces, Mira, hay que decirle a un diabético, pero el producto tenía que estar disponible. miren, no hay insulina, se va a morir porque no se la puede poner. Discúlpame. Se la fui el a producto comprar. Está disponible. No, se la fui a comprar y como hay no, es falso, no está disponible. Ahí no me vas a dar paja. Yo La llevo a mi semana mamá. pasada en San Miguelito. Sí, no había. Ok. Te ¿No voy había? a mandar la información entonces. Ok, a ver, ¿qué No, cierre esto? yo lo que quisiera es que si me la discúlpame. mandás, que para me ver ayudaras la a hora en que conseguir insulina. pasó Ok, la consulta. No, porque es bueno investigar lo que él dice, porque el producto sí está disponible. Habría que ver qué ocurrió, pero medicamentos sí hay. Es más, te voy a dar un dato interesante, que ningún gobierno anterior lo hizo. Por primera vez tenemos una vacuna para tratar o para prevenir el cáncer cérvico-uterino. Ni Arena ni el FMLN lo compró. Fantástico, está Por magnífico. eso, o sea, sí hay Pero producto, porque tú dices que no hay. Es más, estamos ampliando el dije cuadro que básico. no, mentira, falso. Ustedes solo hablan falsedades. No había insulina, punto. No te estoy dando podés ir, podés constatarlo, verificarlo con tus fuentes. Y a un diabético, José, no se le puede decir en horas no te pones insulina. ¿Qué nos tocó? Porque la insulina fuera de la red, donde pagamos impuestos, es carísima. Pagar 150, 185 dólares para los viales de insulina para que mi mamá sobreviviera. Y te estoy hablando de la insulina, no de la medicina para el Sí, corazón. no, pero yo te Tampoco estoy la diciendo tienen. que sí hay. Y si no encontraste, voy a investigar el caso. No, Ok. hagamos una No, cosa por mejor. supuesto. Conseguime el lugar, como a miles de salvadoreños, donde te puedo mandar la factura para que me la regrese el seguro, porque ya lo pagué. Me explico. Es que ustedes dan soluciones bien sencillas. Te voy a encontrar y te voy a decir. Pero a nosotros, que somos una familia clase media, que gracias a Dios hubo trabajo para pagar, como muchos que no tenían para pagar las medicinas que no encontraban, yo ya la pagué. ¿Quién me va a devolver esa plata? Porque a ustedes les encanta hablar que devuelven, que hay, que no hay, pero a las horas de las horas no cumplen. Te vuelvo a hacer la pregunta. Dame el nombre de la institución donde puedo llegar con mis facturas para que voy a me superar devuelvan. al un poquito, consumidor. voy a Si no ha superar un leído la poquito Ahí porque no ya devuelven queda plata. claro Eso es paja. esta cuestión. ¿Qué Vamos a pensaría ver el consumidor? cuál es tu punto de vista con relación al tema de la pandemia, financiamiento y lo que hoy en día está gravitando, que es el tema de la discusión sobre los gastos que se han hecho para atender la pandemia y sobre todo también el tema que tiene que ver ahora con esto que ha salido Comilenio, que necesita la plata para poder pagarle a los acreedores. No, claro, mira. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves este escenario como futuro si el pueblo te da el voto de confianza para ser electo como diputado? Mira, primero también ahí lo que hizo el gobierno, o digamos que si yo lo hiciera, si a mí me dieran un dinero y si alguien necesitara una medicina o XY cosas, realmente yo ese dinero yo lo usara para lo más necesario, que eso es lo que hizo lo del gobierno, que todo lo que tenía, todos los estados, ¿verdad? Todos los ministerios lo usó para lo de la pandemia, lo usó para lo del hospital. Entonces realmente se manejó para mí bien, ¿verdad? Sí, hay que ver también cómo se hizo, yo lo sé, porque hay que ser transparente, porque cuando uno maneja bien las cosas, obviamente la gente lo ve, y yo también lo he visto, porque se ha manejado bien, un hospital de calidad, también yo fui a diferentes hospitales viejos, que con los pisos rotos, cielos falsos que no eran cielos falsos, ahora ya se ve o los hospitales mejores, medicina sí hay que ver más también. Hay 100%, como él lo dice, pero básico, lo hay. También en lo de los paquetes, también alimenticios, se ha manejado bien. Te lo digo claramente porque yo he hecho en esa logística de los paquetes, llevar los paquetes a las diferentes personas, agradecidas, humildes, contentas, hasta lloran por ver ese paquete. Es un paquete bien bonito porque hay de todo, arroz, frijoles, leche, café, o sea, lo más básico para unas personas. Fondos para ello ha habido y se han concretizado otorgándoselo para las personas, para las personas. También en el contexto no de esto en particular, sino de como yo te planteaba este pronunciamiento que ha hecho la cuenta del Milenio. Sí, hablando de lo que está mencionando el compañero aquí, realmente, si bien es cierto, han dado paquetes alimenticios, como mencionan, pero fue en general. Yo vi hasta en colonias que realmente, perdón, pero no se necesitaba.
O sea, fue como que a todo El Salvador le vamos a dar y realmente no todo el mundo lo necesitaba, porque hay gente que sí tiene trabajo. Y el punto que voy es lo siguiente, realmente están haciendo las cosas, se ve que están haciendo, como dice, mira, yo está el edificio, lo ves, sí, pero lo que la gente quiere es transparencia en los fondos. Lo que necesitamos saber cuánto costó. Si usted me dice, mire, está bonito el edificio, sí, muy bonito el edificio, mire, esto está aquí, sí. Ajá, pero ¿cuánto costó? Cuando uno iba a los diferentes hospitales, ¿qué es lo que veía usted? Mire, le entiendo su punto. ¿Qué es lo que veía usted? Quizás no había nada. Que no había nada. Quizás no había nada. No había nada. Pero yo en creo el que, piso. exacto, pero hoy es el momento. Y ahora sí. lo que cuando uno ve realmente ya se ve una buena atención. Perdón, una y pregunta. la alimentación también, lo otro, lo que usted dijo, que sí, se daban a diferentes colonias, está bien, pero aquí era darlo a todo, a todo. Y así la gente también está bien económicamente, ya su corazón dice, ok, yo lo voy a entregar a otras personas para darlo también. Pero no lo hicieron de esa política problema. porque si no para todo los hay. $300 se lo hubieran dado a todo el mundo también y no se lo hicieron. Entonces a eso voy, ¿verdad? Pero lo que está mencionando usted del hospital, que dice, sí, antes sí, o sea, porque antes había algo, hoy hay algo bueno, por eso no vamos a pedir cuentas. Ese es nuestro punto. Yo no tengo ninguna, créame, y felicito y ojalá tengamos los mejores hospitales del mundo para que mi pueblo estuviera bien. Pues lo que la gente pide saber es cómo está ocupando usted el erario público. ¿Cuánto costó ese hospital? ¿Cuánto está costando estas obras? Eso es lo que se necesita. Eso es lo que necesita el pueblo. Ahí está. Y en las páginas también ahí está. Todo lo que se está gastando ahí está. Porque lo que queremos ahora, realmente, y así lo veo yo, que este gobierno quiere realmente ayudar a las personas, porque realmente antes no lo hacían, gastaban, pero no se miraban los resultados en seguridad, en hospitales, en todo, y eso yo lo sentía también, y todos lo hemos sentido realmente, y nunca se gastó realmente el dinero como debe de ser, y hoy se está viendo los resultados, se está viendo buenos hospitales, se está viendo buena seguridad, se está viendo también muchas cosas que no se ha visto jamás y yo lo estoy viendo legalmente. Perdón, Linus, usted decía que antes no se gastaban bien las cosas, hoy sí gastan bien las cosas. O sea, a mí me encantaría saber cómo se gastan bien las cosas hoy. Eso es todo lo que uno pide. Cada paquete cuesta unos $50, ¿sabía usted? Eso es lo que uno quisiera saber. ¿Y ¿Cuánto cuesta? $50. Con lo que mencionó. $50, pero vienen bien grandes esos paquetes, vienen bien alimentados para la gente. Tengo una duda de algo que usted dijo. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque cuando ayudamos también a nuestros hermanos de Guatemala y Honduras, ahí también se dijo cuánto se estaba enviando, $1 millón en cada país para ayudar. Gracias a Dios no nos afectó estas tormentas, pudimos ayudar y ahorita somos, la verdad, la primera nación del país que estamos ayudando a diferentes países. Del mundo. Realmente, es la primera vez. Siempre nos hemos quedado, ayúdenme. Ahora pudimos ayudar a nuestros hermanos y eso es bueno porque se ve la estabilidad. Ok, voy a darte la palabra cuando regrese. Sí, y también creo que José quiere opinar al respecto. Seguimos también todavía bajo la deuda de conocer la postura que tienen ustedes con relación, aunque sé que es el tema de fondo, financiamiento, pero en particular el tema sobre esta advertencia, preocupación que ha externado Cuenta del Milenio para la conclusión de unos megaproyectos que tienen en el país y que, de acuerdo a la postura del Ministerio de Hacienda y la Asamblea, hay un punto en el cual habría que preguntarse, bueno, realmente, ¿qué se va a hacer? Porque hasta el 7 de diciembre se tiene como fecha límite tener esos dineros como desembolso para hacer, desde luego, efectivo el pago a los acreedores. Así es que vámonos a la pausa y regresamos con más. Gracias por su preferencia, gracias por ese voto de confianza que le dan precisamente a todo este trabajo periodístico de opinión que realizamos acá en Grupo Megavisión. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. No nos cambien. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Al inicio del programa yo les hacía la mención que uno de los principales objetivos comunicacionales que tenemos precisamente acá en el programa es mostrarles a ustedes los puntos de vista que tienen estos nuevos protagonistas que están ahora asumiendo una candidatura a diputados en cuanto a los diversos problemas que aquejan al país y las posibles soluciones.
Por esa razón es importante que cada uno de ustedes que nos están sintonizando puedan extraer los diferentes enfoques que cada uno tiene y saque sus mejores conclusiones al respecto. Había quedado darte la palabra, candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano, José Roberto Ugarte. Yo tengo una duda con el señor Chamagua, algo que él mencionó. A ver, Lina. A mí tienes sí la palabra. realmente me parece que es muy bueno dar los paquetes, no me parece que sea malo. Concuerdo con Benjamín que hay que transparentarlo y es por esto que le hago la pregunta porque usted así lo mencionó. Habiendo muchos productores locales que podían haber suplido todo lo necesario en el paquete, el 95% del paquete no se compró en El Salvador, se compró fuera a precios más caros. No recuerdo cuánto estaba la libra de maíz cuando la compraron en Jalisco, México, pero estaba más cara allá de lo que estaba aquí. Quiero tal vez entender por qué. Y lo otro es, y por cierto, le preguntaron al ministro de Agricultura hoy dónde se había comprado el atún, no supo responder. Después dio 3 versiones, pero no supo responder, tal vez me aclara. Y lo otro es que usted dijo que usted había andado repartiendo paquetes. Claro. ¿Sí? Claro. Usted es candidato a diputado, está ocupando financiamiento público para promover su imagen. ¿Usted Para cree que eso nada, es correcto? para nada. ¿No ve malo que Para usted ande nada. repartiendo paquetes? Para nada, yo no estoy repartiendo paquetes. Usted lo acaba de decir. Pero de un sentido figurado apoyar en la logística de los paquetes, para repartir los paquetes. Eso es muy Usted distinto. dijo que usted había ido a Sí, repartirlos. pero es muy distinto porque de la logística, hay que hacer una logística para repartir los paquetes. Ojo con eso porque yo no he dicho así. ¿Y qué tiene Yo que ver digo un director de centros un penales en un centro penal en repartir un paquete? Ahí están los privados de libertad. ¿Ha visto la foto? Sí, la vi en su fanpage. Ahí está. En su fanpage Entonces, de diputado. ahí está. Los privados de libertad también para eso O sea, están, porque ganan ¿y por qué también la- horas. y por ¿A qué qué la voy yo? publica en su Porque fanpage? ganan también ellos, ganan horas. Ganan horas, ¿Por qué la también saca en disminuyen su su pena página para y hay que promover su aprovechar. candidatura? Porque no lo estoy haciendo así. Ahí Yo lo sacó hago las de una fotos. manera para que la gente vea que ellos están ganando el respeto, porque cuando uno antes veía un privado de libertad, lo veía de una manera no muy adecuada, decía, ahí viene alguien, ahí viene un asaltante y todo lo demás. Ahora lo que estamos haciendo es que ellos ganen la confianza, disminuya su pena Puede para ser, que puedan ayudar a la sociedad. Y eso no es malo. No es malo, pero ¿Ah? le hago la pregunta Ahí que no está. me responde. Las fotos promocionando la entrega de los paquetes están en su página de candidato a diputado. Ajá. No están en página personal. Ajá. O sea, usted está ocupando una promoción de algo que hizo con el gobierno para aumentar su imagen pública. Para nada. Y entonces, Para explíqueme- nada. explíqueme la foto Porque ahí. realmente es para ayudar al pueblo. Yo no lo hago En su por una página. forma. Uno tiene el deber y el corazón de ayudar a la persona. En su página. Uno tiene el deber de ayudar a la No persona. creo que no vea la y ventaja. mi corazón, para nada. Mi corazón es ok. ayudar a la Ok. persona y darles por lo menos una alimentación a ella. Ver una carita, ver una sonrisa, ver una ancianita, ver a un niño con esa alegría, realmente es espectacular. Y eso realmente, yo siempre a mí lo hiciera, siempre lo hiciera, Ok, porque ver José eso Urbina. realmente es bonito. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo realmente lo que estamos viendo es un cambio realmente en la forma de hacer gobierno. Y yo insisto, la Corte de Cuentas ha tenido acceso a todas las instituciones para hacer sus auditorías. Todas las instituciones están actuando, el gobierno se ha mostrado colaborativo, les ha dado la oportunidad de que puedan hacer las investigaciones pertinentes. Entonces, no es cierto que se ha obstaculizado, tienen acceso a la información. Estos son los ministros que más se han convocado a la Asamblea Legislativa. Por cierto, los diputados que no trabajan y que deberían trabajar, que ni siquiera cumplen el artículo 18 del reglamento interior de la Asamblea, donde les obliga a asistir puntualmente a las comisiones de trabajo. Hoy, por ejemplo, el ministro de Agricultura efectivamente llegó bien temprano, lo citaron, llegó a las 8:30 y él publicó que no había nadie. Se equivocó de habitación. Los diputados no, Se equivocó realmente de no habitación, están, José. no están trabajando y lo peor es que no dejan trabajar. Así que me parece a mí que la obstaculización viene de todos lados. Realmente está enfrentando O sea, una situación difícil el gobierno. Como candidato, Enfrenta dos pandemias. como candidato de Nuevas Ideas, ves que la oposición, lejos de jugar su papel
como opositor responsable, está obstaculizando el trabajo del gobierno. Totalmente, totalmente. Uno lo observa. Pongamos los datos, mejor dicho, hagamos una reflexión en una dimensión más global. Veamos esto en contexto internacional. Las asambleas han colaborado con los primeros ministros, con los presidentes, porque han pensado como nación, como país, para que las cosas funcionen. Pero aquí no. Aquí desde el primer día ha habido un esfuerzo. Bueno, imagínense qué perverso lo que hicieron los diputados que en medio de la pandemia nos dejaron sin ley de emergencia. El Falso. único país del mundo, por Falso. cierto. Fue a finales de Es junio, nos falso. dejaron sin ley de Falso. ¿Por qué emergencia. dices tú que es falso? Es Le el apro- único le apro- país que dejaron sin ley de emergencia. Ok. Le aprobaron el decreto 661. El decreto 661 tenía toditas las facultades que había pedido. La única facultad que no tenía era comprar sin la CAP, lo vetó. Ok, Urbina. Estos diputados definitivamente no les interesa a la población. Su agenda es las corporaciones. No les interesa que haya un mejor sistema de salud. En toda la pandemia, el personal de salud les hizo el llamado. Y el personal de salud, no estoy hablando del ministro, ni de los funcionarios, ni del gobierno. Y entonces, ¿por El qué, personal de salud le dijo ¿por qué a los votó el decreto diputados, 661? permitan ¿Por qué que lo vetó? continúe la ley de emergencia para que haya confinamiento. ¿Por qué vetó Porque el decreto los 661? profesionales de la salud sabían la situación que estaban enfrentando y en el peor momento dejaron sin esa protección. José, esa es Por retórica mucho que vacía, esa quiera es retórica retorcer el vacía. argumento, los diputados se han Esa es opuesto. retórica vacía. Te hago una pregunta, Dale. ya que te gusta hablar de falsedades. Dale. En toda la pandemia, ¿cuál fue la iniciativa de los diputados? En algún momento los diputados le dijeron, señor presidente, nos preocupa la pandemia, nosotros le vamos a utilizar estos fondos. En todos los países del mundo fueron los congresos preocupados, se reunían y buscaban acuerdos. El presidente lo hizo al principio, convocó al presidente de la asamblea, buscó a los alcaldes, el presidente estaba preocupado para que el país saliera adelante, porque sabía el tamaño de la tormenta viral que venía encima. ¿Te puedo responder? Y no lo hicieron, no lo hicieron. Cuando él pidió el estado de emergencia, le aprobaron el estado de emergencia, se lo aprobaron 3 veces. Cuando ya venía la 4ª aprobación del estado de emergencia y se seguía insistiendo por diputados de todas las fracciones, es más, creo que había algunos de Gana, le dijeron, ok, vamos a rendir cuentas de lo que ha pasado, sobre todo porque preocupaba el tema de los centros de contención, y ahí fue el choque que llegó Ernesto Castro un par de veces, se pelearon un par de veces, y le dijeron, ok, vamos a trabajar en darle un decreto que le dé todas las armas, y le aprobaron, repito y reitero, el decreto 661. El decreto 661 tenía cercos sanitarios, tenía ley de emergencia incluida, tenía absolutamente, una cosa no tenía, que ya no se podía eliminar la facultad de comprar sin la LACAP. ¿Por qué lo vetó entonces? Una pregunta. No, es que no podemos contestar pregunta No, con no, pregunta. discúlpame. Estaban quitando justamente el corazón que le permite a los sistemas de gobierno actuar en una pandemia. Comprar al Les digo despoblado. algo. ¿Saben qué puso en evidencia esta pandemia? Fantástico. Que ningún sistema de compra de salud estaba preparado para esta pandemia. Falso. Eso Falso. es cierto. Es falso. Vos porque no tenés experiencia en la administración pública, o no sé si la tenés, pero no conoces cómo funciona esto. ¿Sabes cuánto tarda un proceso? Imagínate que nos hubiésemos ido Falso, pero por el tengo proceso experiencia en burocrático compras y tradicional ilegalidad, José. y hubiésemos buscado Tengo experiencia en los compras y insumos. ilegalidad. Déjame terminar. Sí, te dejo terminar, pero Por habla favor, cosas sé correctas. respetuoso. Sí, tú Fíjense también no hablé bien. falsedades. La Estás hablando falsedades. la compra de medicamentos, de insumos, fue complejísimo en la pandemia. 70 países del mundo restringieron exportación de insumos, hasta de medicamentos. No has leído, pero deberías de leerlo. Te puedo dar- 70 te países puedo del dar mundo. clases. Fue realmente crítico para los países poder hacer Ok, compras. después quiero No el fue derecho, fácil. quiero después el derecho de réplica. Y si no hubiésemos tenido esa ventana para hacer las compras, hubiésemos tenido miles y miles y miles de fallecidos. Pero afortunadamente se logró equipar los hospitales, abastecer de medicamentos, proteger al personal de salud. Realmente ha Falso. sido el mejor manejo de Falso. pandemia de la Absolutamente región. falso. La gente lo comenta, Falso, te nadie lo guste comenta. o no te guste, se han salvado vidas. Mentiras. Algún amigo o pariente tuyo Falsas. seguramente Falso. se pudo haber salvado gracias a esto. Hasta los diputados, muchos de ellos que le llamaban al ministro para pedirle apoyo para poder ingresar a sus parientes al Hospital El Salvador, ahora están satisfechos. Estas cosas no se dicen, por mucho que digas que es falso. Y por cierto, me gustaría saber si habías publicado, ya que dijiste que no encontraste la medicina en San Miguelito, me gustaría saber si lo publicaste o no.
¿verdad? Sería importante saberlo, porque ahorita te has quejado de que no estaba, que querés que te regresemos el dinero. Sería bueno saber si realmente esa inconformidad la hiciste pública o si buscaste alguna instancia, porque podría sorprender la buena fe de nuestros televidentes. Me gustaría saberlo y me gustaría que me des realmente el nombre de la paciente. Yo voy a hacer una investigación seria Claro, para con poder gusto. publicar los datos, porque sí es bueno que hablemos con la verdad. Hay medicamentos, por primera vez el sistema de salud es un sistema de salud que ha sobresalido sobre la región. Eso es así, como te estoy diciendo. Costa Rica en este momento está en crisis y que es el sistema de salud, ha sido referente de la región por mucho tiempo. Sí, pero ahorita estamos hablando de las compras. Yo quiero Sí, yo el pero, derecho de réplica. bueno, Ahorita voy a responder tú. Respondeme, te doy Va. 30 porque necesito que también comenten el resto de panelistas. A ver. En el tema de las compras, yo sí he sido y soy especialista en compras. Sé lo que es comprar. Sé lo que es comprar en el ámbito público con la LACAP y sin la LACAP. Y los temas no duran más de un mes, más de 2 meses, con cotización y sin cotización. Y como se les había permitido comprar, era compra sin restricciones. Vaya, para muestra un botón, que es el tema central. ¿Por qué hay tantas compras cuestionadas ahorita? O sea, yo no entiendo por qué entonces, hablemos de una de las que me viene a la mente ahorita. Autodo. Autodo es una empresa de baterías y repuestos que está en la calle, allá a la par de Holanda, en Santa Tecla. Conozco a la señora, conozco a la dueña, es tía de Fran Alaví. A ver, yo quiero entender cómo se le compran $250,000 en botas de hule. Pero pasemos a otro tema. Las empresas de Coqui Aguilar, que pienso que tuvo la poca valentía y le echó la culpa a Lija, que era una novatada de Lija, cosa que no se debía hacer, pero básicamente dijo que las compras que se habían hecho de mascarillas, que rondaban creo que los $700,000, no sé, puedo estar hablando de más ahorita, se habían hecho porque la hija había cotizado. Pasemos a otra, a Gustavo Escalante, la empresa donde él y su hermano le vendieron mascarillas por no sé cuánto valor. Yo sí logro entender que se necesita viabilidad, agilidad, transparencia y prontitud para la compra. Pero él pudo haber, porque tiene esa facultad, vetado con observaciones y pudo haberse acercado a la asamblea y dijo, ok, esta parte es la que a mí no me conviene ahorita, trabajemos en ella, y no lo hizo. Al final del camino, José, de lo que se trata es qué vamos a hacer nosotros un tanto diferente, porque aquí nos hemos enfrascado un cacho en estar diciendo esto hizo mal el presidente y defender la pandemia, y yo creo al final del camino que eso no termina de abonar a lo que vamos a hacer. Te me adelantaste para hacer esa reflexión porque ya nos quedan pocos minutos y todavía sigo en deuda esperando las opiniones de 2 temas que había planteado. Regreso de nuevo para conocer de ustedes la opinión con relación a las reglas del juego electoral como están hoy en día. Sobre todo el voto de confianza que tienen el ente colegiado, que también ha llevado a un enfrentamiento entre algunos partidos como Nuevas Ideas, que lo ha acusado, lo ha demandado precisamente por supuestos obstáculos para la inscripción. Mientras el tribunal se defiende y dice no hay ningún tipo de obstáculo, lo que han habido son aspectos meramente legales que no se han cumplido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú mencionabas que me parece que es muy importante ponerlo sobre la mesa. ¿Qué cosas de las que ustedes han hablado de ser electos en la próxima legislatura cambiarían en la Asamblea Legislativa? Me voy a la pausa y regresamos con más. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en esta recta final a conocer de nuestros protagonistas esta noche. Desde luego bajo la presencia del candidato de Nuevas Ideas, Urbina, que nos acompaña este día. Precisamente también a José Roberto Ugarte del PDC. Nos acompaña también Benjamín López Bertrán, Lino Chamagua y por supuesto José Urbina de Nuevas Ideas. A ver, las reglas del juego, ¿cómo están a criterio de ustedes y cuáles son las cosas que de llegar a la Asamblea Legislativa, de lo que han cuestionado, ustedes cambiarían? Comienzo contigo, Lino. Mira, yo cambiaría muchas cosas de ahí. Primero que los horarios de ellos, realmente ellos llegan tarde.
no se quedan a las 8 horas o más horas que realmente uno como empleado normal, realmente se queda hasta 16 horas. Y peor, hasta lastimosamente alguien de seguridad de 24 horas y parados. Realmente en los diputados, si lo vemos, realmente no hacen las 8 horas legales, llegan tarde, se van temprano y realmente para enfocarse más para la gente no lo hacen. Ahí es donde yo cambiaría realmente todo eso. Primero, llegar temprano para planificar las necesidades de la gente, trabajar para la gente día a día, porque no solo porque ahora están lo de las elecciones, que todos están trabajando para la gente, pero no, realmente hay que trabajar siempre para la misma población, porque eso es lo que necesita la gente, necesidad, trabajo, leyes que sean para ellos. Eso hay que ver y eso hay que enfocarse, porque también hay que cambiar la idea de los dinosaurios también que tenemos ahí en la asamblea, que no aportan, ya no aportan. Ellos piensan que tenemos la misma pensamiento de antes, o esa venda que solo por darnos algo ya están felices, y no es así. Ahora ya todos los jóvenes como yo hemos despertado también para ver si que realmente vale la pena seguir con ellos o no vale la pena. Han tenido las oportunidades porque lo han tenido, pero no lo han hecho. Todavía piensan en la época de antes. ¿Qué piensan del Tribunal Supremo, las reglas del juego electoral? Para mí sí, hay que respetar lo que dice el tribunal. Ya con lo que ha pasado anteriormente, ellos sabrán. Yo ahí soy bien respetuoso con las leyes. Realmente allí hay que ver qué es lo que ha pasado, porque yo no lo sé. ¿Siente confianza del proceso? Realmente sí, porque cuando fuimos como Cambio Democrático a ese día para inscribirnos, gracias a Dios, todo salió bien. Estamos todos inscritos para dar un cambio, para dar una lucha y para dar un nuevo país. A ver, de llegar a la Asamblea, ¿qué cosas cambiarías tú? De lo que se cuestiona, de lo que se critica, Sí. de la Asamblea Legislativa. Sí, realmente. Hablemos ahora concentrados en el órgano legislativo. Realmente, Ernesto, lo que se tiene que llegar es a trabajar para el país, a legislar para el país. Hoy vemos... ¿No se está haciendo hoy en día eso a tu criterio? No se hace. Hoy se legisla para cúpulas, para financistas, con intereses específicos. Sí. Y no podemos permitir eso. Los partidos que están ahí. Los partidos que están ahí. Y no en la historia se ha hecho eso. Tenemos que llegar, las nuevas generaciones, los nuevos protagonistas, tenemos que llegar a trabajar para hacer leyes para y por el pueblo, para el beneficio del pueblo, no para nosotros. Ningún interés mezquino, para la mayoría del pueblo. Eso es lo primero que hay que hacer. Ya lo demás administrativo y todo, que no llegan a trabajar, que llegan temprano, pues eso se tiene que ver en el reglamento interior y tiene que acordarse así tiene que ser, que funcionen todas las comisiones que existen en la Asamblea, tienen que existir, ¿verdad? Pero se tiene que trabajar para eso, tiene que legislar para el pueblo. Eso es lo que se tiene que hacer, básicamente. La Asamblea, a eso se llega. Nosotros tenemos que hacer las leyes que beneficien para el pueblo. Eso es lo que se tiene que hacer completamente. A ver, José Roberto, tú vienes de un partido que está representado en la Asamblea Legislativa por muchos años. ¿Compartes ese criterio que mencionaba Benjamín, que son partidos que de alguna manera no han venido gobernando? Sí, no. Hay distintas cosas que yo cambiaría en la Asamblea. Por ejemplo, me parece que el trabajo de las comisiones está muy difuso y muy disperso. ¿Asesores? Sí, yo buscaría asesores más técnicos. No puedo hablar de todos los asesores, no los conozco a todos, pero pienso que una comisión de Hacienda tiene que tener especialistas tributarios, tiene que tener especialistas matemática y estadísticamente técnicos en lo que están haciendo. Me parece que cada comisión necesita la idoneidad de personajes que van a apoyar las legislaciones que se propongan. Creo que está muy difuminado, creo que está muy disperso el tema de las comisiones. Benjamín decía de que los partidos no están trabajando para el país. No puedo dar una opinión tan absolutista como esa, pero sí pienso que hay acciones de ciertos personajes, de ciertos partidos, que sí son evidentemente en pro de cúpulas y en pro de intereses bien particulares. ¿Sí? Te pongo un ejemplo básico de las comisiones que hay, la de las pensiones. Totalmente. Nunca se reúnen, jamás tienen tiempo, la ponen a una hora, la ponen a otra, no llegan, no hay quórum, no hay interés. ¿Por qué no hay interés?
si es algo que beneficia a nuestro país, si es algo que beneficia a las personas. Estoy completamente de acuerdo y lo voy a contar de esta forma. Tengo realmente un interés en el tema de arreglar las pensiones. Siento que sí, estoy completamente de acuerdo. El tema de las pensiones me parece una completa y total injusticia como se ha manejado hasta ahorita. Tengo que decirlo claramente. ¿Incluyendo tu partido? Incluyendo a todos lados, a todos los partidos. Y desgraciadamente no se ha tomado el interés, nadie, por arreglar el tema de las pensiones como se debe. Pienso que... ¿De llegar a la Asamblea trabajarías en eso? Pero por supuesto, y le voy a decir... ¿Tienes la libertad para hacerlo? Mire, ¿La garantía de trabajarla como independiente, como lo establece el artículo? Totalmente. Esto me lo preguntaste en la primera entrevista que tuvimos. Los que vamos por la democracia cristiana... ¿Llevas independencia? Sí, totalmente. Totalmente. Es más, lo voy a decir con todas las letras y claramente. Es de las primeras cosas que me gustaría llegar a ver. Ojalá la podamos ver con algunos de los amigos ahí, con Benjamín, con los que llegan a la Asamblea. ¿Por qué? Me parece que la disponibilidad de fondos de las pensiones es una cosa salida de la más cruel injusticia que hay. Y sería de lo primero que yo llegaría a trabajar. No puedo entrar en el detalle porque Estoy totalmente de acuerdo en lo que te mencioné. La verdad es que las pensiones aquí se las han dejado la tercera edad está tirada, no sabe qué va a pasar mañana, no sabe cómo están sus pensiones, cuándo le van a pagar o cómo le van a pagar o cómo quedaron. Y simplemente nunca hay voluntad política para reunirse. ¿Qué garantiza que ustedes van a hacer ese cambio de llegar a la Asamblea Legislativa si estos partidos, como tú lo dices, no lo han hecho? Eso es lo que tenemos y han gobernado el país. No, yo le puedo dar una garantía personal de trabajar en el tema de las pensiones porque he visto, ha sucedido en mi familia y ha sucedido en otras familias, donde he visto, por ejemplo, le voy a dar un caso, una persona discapacitada con cáncer. De acuerdo. No se le dio y se le negó hasta el último momento. No puede ser, eso no puede existir en este país. A ver, José Urbina, ¿qué piensas tú de ese punto en particular, sabiendo que es un tema que viene siendo una deuda de país, teniendo los partidos actualmente representados ahí en la Asamblea? Bueno, retomando la idea, primero preguntarnos qué es un diputado en El Salvador, porque la población salvadoreña incluso lo ve como una mala palabra. Realmente son empleados de la ciudadanía y por supuesto que la agenda debe ser la ciudadanía, cercanos y accesibles, muy accesibles, pero no siempre es así. Entonces eso primero hay que cambiarlo. O sea, toda esa, de acuerdo. Esa falta de trabajo, pero de trabajar en serio y no llegar solamente una vez a la semana y que muchas veces alguien les hace el favor de pasarles la lista de asistencia y nunca les descuentan. O sea, si ustedes revisan el historial, a la mayoría de diputados que nunca, bueno, son diputados fantasmas, uno nunca los ve, pero ellos siempre cobran mensualmente su salario, alguien les pasa la lista de asistencia, después la firman. Entonces yo creo que estas cosas hay que cambiarle, hay que entrarle temas serios, temas de fondo, el tema de pensiones es urgente resolverlo. Han mostrado poca o ninguna voluntad los actuales diputados. Tema del agua es un tema sensible que hay que entrarle también. Obviamente se critica mucho porque hay escasez de agua en comunidades y este es un tema histórico, ¿verdad? Que hay que resolverlo. Hay temas urgentes que hay que entrarle ya. Tribunal Supremo Electoral, la regla del juego, ¿confía en tu partido? ¿Tu partido lo ha demandado? Creo que no, ¿verdad? No confiamos en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, no hay razones para hacerlo. Si lo único que han mostrado es un interés de bloqueo. Obviamente uno sospecha, ¿verdad? ¿A qué le temen? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué no han cumplido los plazos? Obviamente también uno cuestiona a los magistrados cuando ve que unos se inclinan claramente a favor de un partido y cuestionan, por ejemplo, la militancia de Nuevas Ideas. Y eso no es correcto. Además, para dar otro ejemplo, ¿yo cómo voy a confiar en el magistrado Guillermo Huelman si fue diputado de Arena? Entonces, yo no tengo ninguna confianza en ese magistrado. Entonces, realmente, yo lo he dicho, es más, desde la Asamblea es un desafío entrarle al tema del tribunal porque no es un tribunal. Es una oficina de procesos electorales que obedece a las cúpulas partidarias. Ok, ¿quieres opinar? Sí, a mí me llama la atención, José, en algo. No tienen ahorita confianza en el tribunal y la presidenta del tribunal es de Gana, un partido aliado de ustedes. Me llama poderosamente la atención porque obviamente son amigos, son afines y no le tienen confianza a la persona, la cabeza del tribunal. Bueno, eso es una pregunta que yo digo. Sí, pero observemos quién conforma
el tribunal es un conjunto de magistrados, no es una persona. Totalmente. Por supuesto, yo estoy señalando a otras personas, otros magistrados, que abiertamente han mostrado de alguna manera cierta, incluso discriminación hacia el esfuerzo de nuevas ideas, y eso no es correcto. Pero entonces es correcto Y decir- además, ¿por qué otros partidos no están con la misma situación de nuevas ideas? ¿Por qué no han inscrito a tiempo? Y aprovecho para decirle, señores magistrados, ya es momento de que inscriban totalmente las planillas de nuevas ideas. Ok. Déjennos participar y que sea el 28F, que la población sea el árbitro y que Ok. decida quiénes José, se van y el quiénes tiempo- entran. El tiempo se nos fue. José Roberto, José Urbina, también a ti. Gracias, Chamagua, Linus, y gracias a ti, Benjamín, por habernos acompañado. Creo que la plataforma que hemos colocado esta noche en esta edición de Los Protagonistas ha sido más que relevante para que nuestros televidentes conozcan bien los puntos de vista de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. A cada uno de ustedes, a ustedes amigos que nos sintonizan. Desde luego, gracias. Los esperamos el próximo miércoles en una edición más de su programa Los Protagonistas Nueva Generación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Los protagonistas Nueva Generación se despiden y le invitan el próximo miércoles a la misma hora para conocer los nuevos rostros de la política. Buenas noches.